Buenas noches. Vamos a empezar con la segunda clase de la metodología de planeamiento estratégico en el sector público y su vinculación con el presupuesto. Quisiera empezar con un recuento de lo que desarrollamos en la clase anterior. Yo creo que es importante. Lamentablemente no hay mucha forma de poder de articular rápidamente respuestas con ustedes, pero sí quiero que veamos estos 6 puntos de esta presentación. El propósito de la directiva que ha emitido el CEPLAN en abril de este año son los siguientes, y es un poco la recapitulación de lo que hemos explicado en la clase anterior. El primero es que ordena el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico SINAPLAN. El segundo es que permite visualizar la articulación de esfuerzos para el logro de las políticas nacionales. Si ustedes recuerdan, una de las características que tiene ese plan es justamente que, a diferencia de otros países, el rol de ese plan es un rol articulador de políticas, y esto principalmente tiene mucha validez en el momento en que nosotros sabemos que el Perú es un país en proceso de descentralización, donde existen gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen autonomías funcionales, pero a la vez están en el marco de un país unitario y como tal tienen un mandato expreso en las leyes orgánicas de gobiernos regionales como de gobiernos municipales, para que estas políticas estén articuladas a las políticas nacionales para lograr el desarrollo nacional. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Otra característica de la metodología de la Directiva General de Planeamiento Estratégico es que fomenta una cultura del seguimiento. En efecto, como lo vamos a ver un poco más adelante, la metodología está basada en identificar no solo objetivos, sino indicadores y metas con que vamos a ir midiendo todo este proceso. Eso es muy importante para tener en claro, porque no se puede avanzar en esta metodología si tú no tienes indicadores y metas. También somos muy conscientes que una cosa es hacer indicadores y metas para un sector donde tú cuentas con relativamente muy buena información, y otra cosa es cuando tú comienzas a bajar a nivel de los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Ahí las cosas se comienzan a complicar un poco más. Entonces hay que somos muy conscientes, pero igual hay que hacer el esfuerzo que tenemos que ir desarrollando indicadores para ir midiendo el avance del planeamiento estratégico. De la misma manera, incorpora la perspectiva del proceso de planeamiento estratégico. Como hemos señalado, sobre todo esto para los gobiernos regionales y sectores, no se aplica para los gobiernos locales, es opcional si uno quiere desarrollar un enfoque prospectivo, y se aplicaría principalmente para para los gobiernos provinciales, para las provincias que tienen pues una población relativamente grande. No veo relevante realmente que un gobierno local pequeño, o de una localidad mediana, o de un distrito esté desarrollando un esfuerzo prospectivo, no lo vemos adecuado. Y finalmente, contribuye a articular las políticas nacionales con el territorio. O sea, una característica de esta metodología es que tiene en cuenta cómo se articula el proceso de planeamiento estratégico con los instrumentos de ordenamiento territorial, y después posteriormente para la gestión territorial. O sea, es todo un proceso de cómo empieza primero con planeamiento estratégico, después con los instrumentos de ordenamiento territorial y después con la gestión de territorio. Y esto en todo caso lo vamos a reforzar ahora que lo conversamos un poco más tarde. Y tengamos en cuenta finalmente que en este marco el CEPLAN, como el ente rector del sistema administrativo, tiene una función que la vuelvo a resaltar, de articulador. O sea, nosotros en esencia le decimos a todas las entidades en qué metodologías y qué usar para desarrollar su proceso de planeamiento estratégico. Le decimos qué estructura, pero al final del día, cuáles son los objetivos estratégicos y cómo van a alcanzarlos, lo definen las propias entidades. Y esto hay que tenerlo claro. Es lo mismo con presupuesto. En presupuesto te dan las normas que tú tienes que cumplir para cumplir la asignación del presupuesto. Pero ¿a dónde le asignas presupuesto? Esa liberalidad la tienen obviamente todas las entidades en función de las normas del marco legal en que se van desarrollando. De la misma manera sucede con planeamiento estratégico. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna pregunta para ya entrar de lleno a
a explicar la directiva. Otra vez vuelvo a preguntar por acá, ¿alguna pregunta? Ya veo que en el momento no hay pregunta, así que seguiremos entonces con la explicación. Bueno, sigamos entonces. La directiva del Sistema Administrativo de Planeamiento Estratégico tiene una implementación progresiva en las entidades de la administración pública. Y esto hay que tenerlo claro. Nosotros, inicialmente, el foco este año es trabajar con los sectores de alcance nacional y los planes especiales. ¿Por qué? Porque también somos conscientes que en este momento los gobiernos regionales y los gobiernos locales están en un proceso de transición política y recién a partir del año 2015 vamos a trabajar con los gobiernos regionales. Y esta secuencia es muy buena porque el planeamiento de los gobiernos regionales tiene que ver mucho, en el caso donde tienen competencias compartidas, con los planeamientos estratégicos que desarrollan los sectores. Entonces, si los sectores lo tenemos cumplidos al 2014, va a ser mucho más fácil a los gobiernos regionales desarrollar sus planes estratégicos de desarrollo territorial. Y para el 2016, los gobiernos locales. Lo hacemos también porque un tema de que CEPLAN no es una entidad, como se dice, demasiado grande y no tenemos abundantes recursos ni los profesionales con las capacidades para poder implementar simultáneamente, por ejemplo, gobiernos regionales y gobiernos locales, más aún teniendo en cuenta el gran número de gobiernos locales que existen. Sin embargo, las actualizaciones de los planes de gestión se pueden realizar conforme a la presente directiva en lo que resulte aplicable. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algún gobierno regional o un gobierno local que en estos momentos está en su proceso de formulación de sus planes estratégicos, sin ningún problema puede pedir el apoyo de ese plan y los ayudaremos en la medida de nuestras capacidades. Tal es el caso, por ejemplo, actualmente que el gobierno regional de Huancavelica nos ha pedido solicitar y nosotros estamos trabajando directamente con ellos para hacer. Entonces, es un caso, por ejemplo, como se está adelantando el gobierno regional de Huancavelica a la directiva que el mandato recién empieza a partir del año 2015. ¿No? Sigamos, please. Bueno, ahora sí entramos de frente. No voy a entrar a este tema porque este es un tema que creo que amerita una mayor explicación y por la extensión de este semario lo dejaríamos en todo caso para una siguiente sesión. Así que voy a saltear este tema, pero podemos conversarlo en algún momento, ¿no? Y lo que sí quiero quedar claro es que esta primera directiva es un primer momento y obviamente hay muchas cosas que hay que ir desarrollando. Y entre ellas mencionamos, por ejemplo, una mayor integración con los otros sistemas administrativos, como es la modernización de la gestión pública, presupuesto, inversión pública, control, recursos humanos, abastecimiento, gobierno electrónico. O sea, hay mucho trabajo por hacer y esta directiva realmente es un primer paso en la implementación y el desarrollo de la implementación del SINAPLAN o Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. El tema de ordenamiento territorial, cómo los planes estratégicos de desarrollo nacional se articulan con los planes de ordenamiento territorial en el caso de los sectores, con el plan articulado territorial en el caso de las provincias y así sucesivamente. Ese todavía es un trabajo que estamos desarrollando y en los próximos meses o años vamos a seguir publicando guías para trabajar todos estos temas. La integración con un modelo IF, que es el modelo econométrico que nosotros hemos desarrollado en CEPLAN para hacer pronósticos y que lo estamos haciendo de acceso público en los próximos meses, u otros modelos econométricos que existen. También es interesantísimo. El sistema de información integrado, o sea, todo este proceso de planeamiento estratégico se debe llevar en un sistema de información integrado que esté articulado al CIAF, de tal manera que uno fácilmente pueda ver la vinculación entre los sistemas administrativos. Estamos trabajando con el MEF en esto y esperamos también en el próximo año tener un prototipo y seguir trabajando en este tema. Proceso de certificación de los especialistas que integran los órganos de planeamiento estratégico. También esa es una meta en la cual nosotros creemos fuertemente y hacer un proceso de certificación diferente a lo que se viene haciendo en la práctica. Nosotros creemos un poco más en el sistema sajón, en que tienen que haber evaluaciones, o el sistema brasileño, en que hay evaluaciones que determinan que tú tienes o no tienes competencias, y que estas evaluaciones obviamente deben estar controladas por CEPLAN para evitar los problemas de corrupción. Porque lo que hemos visto en la práctica es que el hecho de exigirle capacitaciones u horas lectivas realmente no asegura la calidad de los profesionales, ¿no? En cambio, por ejemplo, todo el mundo sabe que si tienes tú en el TOEFL más de 400 puntos, dices, él sabe inglés. Nadie duda de la capacidad de ese examen. Entonces, la idea es un poco la certificación a través de una evaluación puntual.
Y las guías de planeamiento estratégico, de articulación, plan, presupuesto, de participación de actores claves, son documentos en los cuales, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en la guía de planeamiento estratégico para sectores, que debe estar saliendo en el próximo mes, como un documento de trabajo, y esperamos publicarlo en los próximos meses. Estos son los temas que estamos trabajando y desarrollando para potenciar el tema de la directiva. Ahora sí, bueno, esto también es las cosas que estamos trabajando. Voy a saltearlo porque quiero ir de frente, de lleno al tema. Sí, quiero informarles de que próximamente también en la página web vamos a estar publicando una malla curricular. Es una especie de sílabus de lo que podría ser un curso de planeamiento estratégico en una maestría de gestión pública, y va a tener estos 5 módulos: introducción al planeamiento estratégico, fase de análisis prospectivo, fase estratégica, fase institucional y fase de seguimiento, de tal forma que uno pueda autodidactamente estudiar y desarrollar competencias en ese tema. En la página web nosotros estamos desarrollando bastantes ejercicios, bastantes desarrollos conceptuales. Los invito a visitar la página web del CEPLAN. Ahí van a poder encontrar una buena cantidad de explicaciones, videos grabados, que les va a ayudar a comprender mejor esta introducción que voy a desarrollar el día de hoy. Hasta acá, ¿alguna pregunta? La página web es la del CEPLAN, www.ceplan.gov.pe. A ver, voy a ver si la abro acá, voy a ver si acá la tengo en internet, la estoy abriendo, creo que ustedes pueden ver, www.ceplan.gov.pe. Ya, y acá ves, justo ha abierto la directiva. Entonces acá presionen aquí, donde ve acá aquí, y acá sale, si ustedes se dan cuenta, tienen acá todas las fases de la directiva y cómo voy desarrollando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, acá hay importancia de la directiva, ver la directiva, marco conceptual de la directiva, presentaciones de la directiva, preguntas frecuentes. Pues si yo quiero saber, por ejemplo, diseño del modelo conceptual, presiono acá y me viene acá un gráfico, algunas ideas fuerzas, inclusive hay un audio, el modelo conceptual, que es lo que yo voy a explicar ahora con más detalle, y ustedes lo pueden revisar con más sin ningún problema. Así que se dan cuenta de que está claro que uno puede ir investigando esta página web y ir aprendiendo así. Es una página que se va mejorando y construyendo poco a poco, así que no estamos en ese proceso de potenciarla. ¿Ya? Bueno, entonces continuamos con la clase, la sesión. Bueno, entonces ahora sí empezamos de lleno al tema de la directiva, ¿no? ¿Y qué es lo primero que nosotros identificamos en este proceso? Nosotros decimos que el planeamiento estratégico, como ustedes saben, ya en la clase anterior lo hemos definido como es un proceso sistemático de generación de información que parte de un análisis de la situación actual y de pensamiento orientado al futuro, para que brinde información a los tomadores de decisiones para el logro de resultados. Este proceso está dividido en 4 fases, ¿no? La primera fase es de análisis prospectivo, que, ojo, solo lo deben realizar los sectores y las regiones, y opcionalmente en el caso de las provincias. No lo requerimos ni para los gobiernos locales ni para las entidades a nivel de instituciones. Esto también es importante señalarlo. En ese contexto, entonces, partimos ahora de la fase de análisis prospectivo. ¿Qué considera la fase de análisis prospectivo? Está conformado por el diseño del modelo conceptual, por la identificación de análisis de tendencias, por la identificación de variables estratégicas, diagnóstico de variables estratégicas y construcción de escenarios. No se preocupen que les voy a explicar cada uno de estos con una explicación gruesa, pero sí quiero resaltar acá 2 temas importantes que quiero, resaltar. El primero es la visión. Si ustedes se dan cuenta, solo la fase estratégica se aplica solo a los sectores y a los territorios. Entonces, ¿quiénes van a tener visión en esta metodología de planeamiento? Van a ser solamente los sectores y territorios. Y las instituciones que están en este nivel de acá, las instituciones en la fase institucional, solo van a identificar misión, ¿no? Nosotros, la filosofía de ese plan para sacar esta directiva es, de alguna forma, simplificar los procesos y evitar las duplicidades. Lo que nosotros veíamos en este contexto es que no tiene mucho sentido una institución que pertenece a un sector que tenga una visión diferente que la del sector,
¿no es cierto? Porque se supone que todas las instituciones del sector están contribuyendo a que justamente el sector logre su visión sectorial. Entonces, y por otro lado, la misión de institución sí claramente está delimitada por el marco legal. Y esto hay que tenerlo muy claro. Otra característica que ustedes tienen es que si ustedes se dan cuenta es que cuando yo identifico los objetivos estratégicos, indicadores y metas. No estoy hablando de identificar solamente objetivos estratégicos, sino también indicadores y metas. Ahí es donde decíamos nosotros que acá fomentan la cultura del seguimiento. Tú no puedes avanzar en este proceso realmente si desde el nivel de variables estratégicas tú no estás pensando en cómo voy a medir estas variables estratégicas, con qué indicadores y con qué indicadores y qué valores se están mostrando en el momento. Tú tienes que tener tu línea de base, tú tienes que trabajar proyecciones que las vamos a ver cómo las trabajamos más adelante. Esa es otra característica muy importante. Y finalmente otro tema que sí es importante que quiero también trabajar es que ustedes se den cuenta de la fase de seguimiento. La fase de seguimiento es, a diferencia de esta fase que es secuencial, primero comienza con la prospectiva, que lo hace el sector y el territorio, de ahí pasa a la fase estratégica, que lo hace el sector y territorio. Y una vez realizado esto, ya pasas a la fase institucional que lo realizan las instituciones vinculadas al sector o al territorio. En el caso, la fase de seguimiento, en cambio, es una fase que es paralela, es simultánea a estos tres procesos. Y esto también hay que tenerlo claro. Entonces, esto es muy importante. Y esta fase de seguimiento hay que diferenciarla. Este es un seguimiento a la gestión estratégica. No es un seguimiento del mismo nivel que uno hace cuando hace seguimiento a los programas presupuestales o seguimiento de los planes operativos. Acá es un seguimiento de la ejecución presupuestal. Este es un seguimiento de cómo la entidad está logrando sus objetivos estratégicos, de cómo, si está tomando medidas para lograr esos objetivos estratégicos. Y si esas medidas que está tomando están logrando acercarnos hacia el logro de esos objetivos estratégicos. Entonces se dan cuenta que es una fase de seguimiento muy diferenciada de lo que actualmente hacen otras entidades u otros órganos de los sistemas administrativos. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a un ejemplo de la fase de análisis prospectivo. Si ustedes ven acá en la derecha, acá está la fase de análisis prospectivo, es que vamos a ir explicando cada uno de estos componentes. En este caso, ahorita estamos empezando con el diseño y el modelo conceptual. Lo están viendo acá, por eso está la flechita roja acá. Quiero hablar un ratito sobre este modelo. Este es un modelo creado con un fin de educarlos. El modelo yo estoy usando en este caso el caso del sector educación. No significa que este modelo conceptual esté bien. Está mal o bien es irrelevante. La idea es mostrar cómo se diseña un modelo conceptual. Entonces, ¿qué es un modelo conceptual? Es la estructura sistemática que representa el estado del conocimiento con relación a un tema. Asimismo, identifica los componentes que lo integran. Este es un enfoque sistémico. Los que han estudiado sistemas van a tenerlo muy claro. Yo tengo que identificar qué componentes conforman este sistema. Cuando yo hablo de un componente, tengo que verlo de una manera que contribuye a explicar el sistema, pero a la vez que no esté sobrepuesto sobre otro componente, porque si se sobreponen los componentes, entonces tenemos dificultades para diferenciarlos. Y a la vez no tienen que haber vacíos. Entonces, una propuesta, por ejemplo, para el caso del sector de educación, es que esté formado por 4 componentes. Uno que es docentes, el otro que es los estudiantes, el otro que es la metodología de aprendizaje y el otro que es la gestión institucional. Si tú te das cuenta, este sector educación puede estar claramente explicado por estos 4 grandes componentes. Y a la vez este componente docente se puede dividir en capacitación, investigación y probablemente pueden haber otros más, pero nosotros lo hemos reducido para un tema expositivo. El tema de aprendizaje, por ejemplo, tiene que ver con la currícula y el tema de gestión institucional tiene que verlo con la infraestructura, con la coordinación y con la tecnología. Te das cuenta que acá debemos responder 2 preguntas. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué está haciendo educación? ¿Y qué debería estar haciendo educación? Porque a veces puede ser también de que ahorita no lo estamos viendo, pero en un futuro, como parte del planeamiento estratégico, queremos desarrollar competencias que nos corresponden, pero que por haber razones, porque en su momento que se diseñó el sector no estaban reconocidas, o porque por dificultades técnicas no hemos podido todavía implementarlo en estos momentos, pero siempre es bueno responder
esos dos tipos de preguntas. Entonces, en este caso, este modelo endógeno es una clara explicación de cómo yo interpreto el sector de educación. Te voy a dar otro par de ejemplos para ilustrar un poco mejor todavía este tema. Por ejemplo, yo les digo, usemos el caso del cuerpo humano. Yo me gusta usar mucho el caso del cuerpo humano. El cuerpo humano yo lo puedo dividir, si yo quiero, en la forma más simple, que nos enseña, por ejemplo, en los primeros grados, en que yo lo divido en cuerpo, extremidades y cabeza. Cada uno de ellos es un componente. Inclusive las extremidades las puedo dividir en extremidades superiores y extremidades inferiores. Y así puedo seguir dividiendo. Yo podría dividir cuerpo, cabeza acá podría ir extremidades, ¿no? Acá podría ir extremidades y acá podría ir extremidades superiores y extremidades inferiores. Pero otra forma de verlo es que el cuerpo humano yo lo puedo categorizar, por ejemplo, por sistemas. Entonces yo tengo sistema nervioso, sistema muscular, sistema circulatorio, sistema óseo, sistema, etcétera, etcétera, otros sistemas que se me están escapando ahorita de la memoria. Entonces, esa es otra forma. Y probablemente, si yo soy un poco más espiritual, yo puedo conceptualizar a la persona o al ser humano como otro cuerpo, como otro sistema. Lo puedo diferenciar, por ejemplo, por cuerpo, por espíritu y por pensamiento. Yo podría diferenciar, hacer esas tres categorías del cuerpo humano. Entonces tú te das cuenta que tú tienes ahí tres sistemas, pero claramente te das que cada uno de esos sistemas te va a servir mejor para un tipo de situación que tú quieres enfrentar o solucionar. Por ejemplo, si tú quieres resolver dolencias del cuerpo humano, probablemente el enfoque de sistemas, el enfoque de sistema circulatorio, sistema muscular, puede ser un sistema que te va a ayudar mucho mejor para resolver un problema de salud. Pero si tú quieres solamente hacer, por ejemplo, por un tema de ejercicios físicos, o no sé, o enseñarle a los niños, probablemente el sistema de cabeza, tronco y extremidades sea un sistema muy funcional. Pero si tú quieres hacer probablemente para resolver problemas o mejorar con potencialidades de carácter emocional o religioso, quizás la última categorización sea un modelo que puedas utilizarlo mejor. Entonces te das cuenta que tú, para cada modelo, para cada situación que estás, para cada tema o territorio que vas a estudiar, tú puedes tener varios tipos de modelos conceptuales. ¿Cuál es el que vale? Justamente ahí viene el tema de la participación de los expertos. Los expertos te van a ir diciendo cuál es un mejor modelo conceptual. No hay una regla clara ni exacta sobre este tema. Entonces, en este contexto, está claro entonces el modelo conceptual. Ahora, una vez que hemos identificado este modelo conceptual y estamos identificando estos componentes y estos subcomponentes, pasamos a hacer, si ustedes se dan cuenta, y esto es importante mencionarlo en este contexto, acá lo que estamos haciendo es una especie de análisis endógeno. ¿Qué es lo que compone el modelo interno? Cuando pasamos al siguiente punto, y ahora estamos entrando al tema de identificación y análisis de tendencias, identificamos las tendencias internacionales. Otra vez, vuelvo a recalcar, acá estamos basando a un modo de ejemplo. Yo digo, por ejemplo, que las tendencias son el uso de las tecnologías de información y videojuegos para el aprendizaje. El papel central del docente en los sistemas educativos. Cada vez se valora más que para yo lograr buenos resultados en educación, el docente es el tema clave. Todos los tendencias internacionales dicen que para lograr buena educación, el docente es clave. Y la tercera tendencia es dificultades que hay para gestionar una educación descentralizada. Y finalmente, el bono demográfico, es decir, que el número de niños en edad escolar está creciendo. Entonces, esas son las tendencias que encontramos para que se aplica para el sector de educación. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, vemos la priorización e impacto. ¿Y qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta que, por ejemplo, el papel del docente en el sistema educativo influye, obviamente, en el componente de docentes, así como el tema de los TICs y videojuegos para aprendizaje afecta al tema docentes porque probablemente los termina reemplazando o cambia cómo vamos a capacitar a los docentes, cambia la metodología de aprendizaje, ¿te das cuenta? Y probablemente, entonces nos damos cuenta en este caso
que esta tendencia, por ejemplo, es una tendencia importante porque afecta inclusive a dos componentes de nuestro modelo. Y por otro lado tenemos que esta tendencia docentes es altamente sensible a las tendencias internacionales. Entonces te das cuenta que este tipo de análisis te permite ver, entonces tú, ¿qué tienes? Que primero tienes tú, por un lado tienes tus componentes y por otro lado tienes tus tendencias. Y obviamente si tú te das cuenta a la hora que yo analizo estas tendencias, yo estoy haciendo mi análisis exógeno del modelo. Es una forma diferente de mirar el FODA, una forma más compleja y completa de mirar el FODA, no compleja, yo creo que mucho más completa. Y lo que pasa es que después que tú haces este ejercicio, tú te vas a quedar con un conjunto bien grande de variables, por lo menos unas 60 a 80 componentes y tendencias que son relevantes para tu modelo. Y acá es donde pasamos a la siguiente etapa que se llama la identificación de las variables. La variable es parte, cualidad o característica concreta de un tema de estudio perfectamente identificable y distinta de otras con capacidad de cambiar y de ser medida y evaluada. Entonces nosotros acá decimos, por ejemplo, agarramos el caso siguiendo con nuestro modelo de educación. Yo tengo el caso de estudiantes. ¿Cuál podría ser mi variable? Mi variable puede ser cobertura educativa, ¿sí o no? O yo puedo hacer mi variable, por si acaso, pues en el caso de aprendizaje puede ser mi puntuación de la prueba S. Ya el sector de educación usa la puntuación de pruebas S como una medición de si están o no están aprendiendo. También puedo medirlo, y acá es una alternativa, el sistemas de apoyo para aprendizaje. Puedo poner este como una variable, el sistema de apoyo para aprendizaje que voy diseñando e implementando en esto. Y me doy cuenta también que en gestión puedo poner, por ejemplo, la calidad, la infraestructura. Entonces, ustedes se dan cuenta que en este caso yo estoy pasando estos componentes, los estoy convirtiendo en variables. Puedo poner mucho más variables otra vez, porque acá estoy haciendo un ejercicio otra vez demostrativo. Sí quiero mencionar un par de cosas. El primero es el tema de, yo por ejemplo, tengo siempre un gran reto. En el tema de estudiantes, yo puedo escoger dos tipos de variables. Generalmente cuando tú estás en este tipo de ejercicios, tú tienes dos grandes tipos de variables. Uno es cobertura y el otro, ¿cuál sería? A ver, ¿qué otro tipo de variables? ¿Cómo puedo yo medir el tema de estudiantes? Por ejemplo, cuando doy un ejemplo fuera de acá, el de salud. Yo quiero mejorar el tema de salud. ¿Cómo lo mido? ¿Solamente se puede medir solamente con cobertura o hay otro tipo de variable que también puedo utilizar? A ver, les pregunto. ¿Cuál es el otro tipo de variable para medir? A ver, algún valiente que se atreva. No hay problema equivocarse. La idea es aprender. Si uno se aprende contestando, haciendo un esfuerzo. A ver. Por ejemplo, es el tema de... Claro, el tema no solo es cobertura, sino también calidad. Normalmente yo siempre tengo ese reto. Siempre puedo medir las cosas por cobertura y calidad. Y esta metodología te recomienda que tú escojas una sola, de preferencia una sola forma de medirlo. Puedes puedes poner acá otra variable que sea, por ejemplo, calidad. Pero en este caso, como yo tengo aprendizaje, el aprendizaje obviamente, la medición de calidad es la prueba S. En este caso, por ejemplo, creo que mejor se mide por este punto, entonces acá sí hay una diferenciación. Pero nunca perdamos de vista de que normalmente en planeamiento estratégico tú siempre tienes el famoso dilema de la cobertura con calidad. Entonces nosotros recomendemos, porque en algunos casos el problema es cobertura y en otros casos es calidad. Como en algunos casos también van a ser que van a tener que ser los dos. Y está bien que nosotros tengamos claro si decidimos tener los dos tipos de variables, pero hay que hacer siempre un esfuerzo por tratar de identificar dónde está la prioridad en este momento, ¿no? Si a mí me dice, por ejemplo, en el caso de salud, yo pensaría pues que antes que cobertura, de alguna manera que tenemos una buena cobertura es mejorar la calidad del servicio, y así sucesivamente. En el caso, por ejemplo, de la seguridad ciudadana, no sé si el tema es cobertura o calidad, probablemente yo creo que más es otra vez el tema de calidad antes que cobertura, porque eso es estratégico, ir priorizando las cosas, como lo vamos a ver más adelante. Pero acá tú vas identificando todo este esfuerzo, y en este contexto, y esto es lo importante, en este proceso yo me voy a quedar con una lista de variables que pueden ser 40, 60, 80, y lo que aplicamos es una metodología de priorización de variables. Y es la idea de quedarse con las variables estratégicas. ¿Y cuál es el criterio? No lo explico acá, pero sí lo quiero que quede claro. Es una metodología que se llama una matriz de impactos cruzados,
¿ya? Pero la idea es identificar aquellas variables que primero yo puedo controlar como sector. O sea, por ejemplo, yo me quiero quedar con las variables que yo puedo de alguna manera controlar como sector. O sea, porque ¿qué? Si yo escojo una variable, por ejemplo, que no es estratégica, que yo no controlo, entonces yo voy a poder interactuar con ella. No, no tiene sentido, no puede ser parte de mi planeamiento estratégico. Yo tengo que buscar aquellas variables, identificar aquellas variables que yo controlo más. Pero a ese criterio hay que agregarle un segundo criterio, que es aquellas variables que tienen el mayor impacto sobre este modelo. Aquellas variables que tienen el mayor impacto sobre este modelo. Entonces, yo tengo que ver identificar aquellas variables que tienen un mayor impacto. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo necesito trabajar un tema de, no sé, pues de manera exagerada, ver el tema de salud, los hospitales de salud. Probablemente mucho más impacto que pintar la fachada de los locales es que tengan un sistema de gestión de inventarios de las farmacias, de tal forma que podamos hacer un seguimiento estricto de los remedios y no hayan todos los problemas que hay con de almacén de las farmacias. ¿Cuál es más relevante? Obviamente, el tema de un sistema de gestión de almacenes de farmacia, de las almacenes de farmacia. Entonces, claramente, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál va a tener más impacto de implementarlo. Obviamente, el último. Y ese es el ejercicio. Entonces, cuando nosotros hacemos esta priorización de variables, acá nos quedamos con aquel conjunto reducido de variables. Yo cuando estoy hablando de un conjunto reducido de variables, mi idea es pues que en una entidad pública no debe estar pasando más allá de las 15 variables estratégicas. Esa es mi aspiración. No digo que lo vamos a pasar, pueden ser menos o pueden ser más, pero yo recomiendo que no sean más de 15. Y van a ser aquellas variables que van a explicar el comportamiento del tema de estudio, y eso es lo más importante. Y a eso es a lo que vamos a hacerle seguimiento durante todo este proceso. Porque nosotros en este proceso de planeamiento estratégico lo que identificamos son aquellas variables que te mueven, que te hacen un cambio en el devenir del sector o de la institución a la que estamos trabajando. Entonces esto hay que tenerlo bien claro. Una vez que yo he identificado estas variables, en ese momento yo recién hago el diagnóstico de las variables estratégicas. Y este es un punto bien importante. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago el diseño del modelo conceptual, acá yo me baso en lo que yo tengo. Yo no pierdo mucho tiempo. Acá principalmente la idea es consultar expertos y buscar consensos para diseñar el modelo conceptual. Pero una vez que yo tengo el modelo conceptual, donde realmente sí voy a comenzar a estudiar a fondo el sector, es en base al diagnóstico de las variables estratégicas. Acá, para cada variable, yo tengo que comenzar a construir qué es lo que mueve esta variable, cuál ha sido su comportamiento histórico, cuáles son los principales actores que intervienen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los? Entonces, porque acá es donde realmente comienza ya el paso fino de pasar a comprender y poder desarrollar escenarios futuros. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo pues que tengo mi variable mi variable estratégica es la tasa de cobertura neta. Entonces yo veo que tengo estas tres indicadores: educación secundaria, educación primaria y educación inicial, y tengo estos grados de indicadores. Entonces yo veo que este es el comportamiento histórico en el tiempo. Yo hago un diagnóstico, cómo está mi cobertura, puedo hacerlo por regiones, etcétera, etcétera. De la misma variable, con la variable infraestructura, donde yo lo defino locales que cuentan con los tres servicios básicos, yo veo que tengo históricamente este comportamiento: 34.4, 37.3, 39.2. Y yo me doy cuenta que yo tengo un valor para el 2010, un valor para el 2011 y un valor para el 2012. Claramente acá yo estoy haciendo un diagnóstico. ¿Qué puedo rápidamente decir? Que si yo sigo este ritmo, o sea, mire, estamos avanzando en promedio más o menos, acá vamos avanzando 5, cada año 2,5. O sea, yo para avanzar a 80% de cobertura, 80 entre 5, 20, más o menos necesito 40 años a este ritmo para llegar a 80%, para llegar a que todos los servicios básicos, que los colegios cuenten con los tres servicios básicos. A este ritmo, entre 80 años vamos a llegar a 80% de cobertura.
Esto es parte del diagnóstico y es parte del diagnóstico. Entonces se dan cuenta cómo yo, estudiando ya, no el sector, sino estudiando la variable estratégica, yo voy a tener una mayor comprensión de la problemática del sector. ¿Qué mueve? ¿Cuánto cuesta mover esto? ¿Cuánto costó mover este? ¿Y cuál sería la tendencia? Dense en cuenta que acá hay una capacidad de análisis muy fina y muy profunda para comprender realmente cómo poder hacer este proceso. Entonces, una vez que yo tengo ya mi estudio claro de cada variable, mi estudio histórico, mi identificación de los actores que intervienen, las normativas que lo regulan, los impactos cruzados que tiene esto con otros sectores. Por ejemplo, acá tiene que ver el tema de cómo participan los sectores, el sector energía y minas, vivienda, el sector, los programas, cómo pueden ser para ir mejorando este tema de cobertura y tener claro los gobiernos regionales, los gobiernos locales, cuánto aportan presupuesto para esto. Yo voy a poder hacer un mejor diagnóstico de cómo se ha ido moviendo esta variable. Entonces, teniendo esto de acá, yo de acá paso y ya puedo trazar lo que se llama una construcción de escenario, y el primero que parto es el escenario actual. Entonces yo, para cada una de estas variables que tengo en el nivel anterior, yo lo puedo crear un nivel escalar. ¿Qué significa esto de transformarlo a un nivel escalar? Que por ejemplo, si el 100% es 10, entonces yo estoy ahorita con un valor de 3.9, o como se dice 4, y acá tengo un valor de 3.4. ¿Te das cuenta? Entonces todo lo puedo yo convertir en niveles escalares, como se dice, de 0 a 10, y yo construyo este gráfico donde tengo acá, en este caso ilustrativamente, mis 5 variables estratégicas, y claramente yo he diagnosticado que la variable 1 estoy en el valor 4, en la variable 2 tengo el valor 5, y así sucesivamente. ¿Está de acuerdo? Entonces, este de acá es mi situación actual. De la misma manera, yo puedo pronosticar que en 5 años, porque yo ya he hecho mi estudio histórico de cada una de estas variables, yo puedo hacer mi escenario tendencial. Y mi escenario tendencial era decir, bueno, que todo siga con la misma tendencia. Si en este caso no se está moviendo, queda con el sector 4. Y en este caso lo vemos acá, pues el gráfico del escenario tendencial. Y vamos a ver que los movimientos son apenas marginales. Miren, acá puede suceder un caso muy interesante. Puede suceder que el escenario, la variable estratégica X, no lo hayamos estado haciendo. Esto, por ejemplo, nos sucedió en el caso de CEPLAN. En el CEPLAN, el tema era implementar el Sistema Nacional de Planeamiento, era una de nuestras variables estratégicas. Cuando fuimos a ver que ni siquiera teníamos directiva, el valor histórico, ¿cuánto era? Tenía que ser 0, pues, porque no habíamos hecho nada al respecto. Entonces, te das cuenta que el valor histórico en ese momento era 000 y el escenario tendencial era seguir haciendo nada. Entonces, claramente ahí te muestra, el primer paso era emitir la directiva. Entonces, cuando hemos emitido la directiva, ya era justamente una de las acciones estratégicas que queríamos lograr. ¿Ya? Pero solo quiero mostrarle que se puede dar el caso de que una de estas variables, el valor actual, pueda ser 0 sin ningún problema y no hay nada de malo, y es cuando tú no has actuado en este sector. Y aunque no lo crean, a veces esto sucede en muchas entidades. Hay cosas que tenemos mandato de ley y que ni siquiera lo estamos haciendo, y en ese caso el valor de esa variable estratégica, si la consideramos importante para el logro de los objetivos institucionales, lo ponemos como 0. Pero lo más importante acá es la que pasa a la construcción de escenarios. Y esto es lo que tenemos que tener en claro ahorita, porque esto es lo que estamos haciendo. Si tú te das cuenta, yo acá estoy haciendo mi valor actual, mi valor tendencial es un escenario posible. Y este escenario es el que decir que todo se sigue haciendo igual como lo seguimos haciendo ahora. Ojo, yo ya puedo estar haciendo cambios, pero la idea es que lo que está claro es que si yo sigo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, voy a llegar a este escenario tendencial. Pero acá viene justamente el tema de la perspectiva. Y es lo más rico de la perspectiva, es la generación de los escenarios exploratorios. Perdón, antes de eso, disculpa, me olvidaba, el escenario óptimo que está acá. El escenario óptimo es el escenario en que asumamos pues que estamos en Suiza, o sea, el escenario ideal. Ojo, también hay que tenerlo claro que es un escenario ideal dentro de las posibilidades. Por eso que no me gusta a veces usar mucho el ejemplo de Suiza, sino el escenario donde estamos haciendo todas las cosas bien. Ese escenario ideal, tenemos que tenerlo claro, es un escenario donde está
El escenario óptimo es aquel donde estamos todos logrando 10, 10, 10 y 10, ¿ya? Pero ahora lo que quiero trabajar un poquito es este escenario óptimo. Ya creo que queda claro pues que todos los valores óptimos, y obviamente el gráfico vendría por acá como está graficado anteriormente, ¿no es cierto? Así. Este sería el escenario tendencial. Entonces, ahora lo importante de la directiva como del tema de la fase de análisis prospectivo es generar los escenarios estratégicos. No sé si alguno de ustedes ha hecho en algún momento prospectiva, habrá llevado algún curso de prospectiva. ¿Alguno de ustedes ha llevado algún curso de prospectiva por casualidad? A ver, les pregunto, ¿o ha llevado algún seminario, algo de prospectiva? ¿O ha hecho alguien algo de prospectiva? A ver, no me responden. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien ha hecho prospectiva? Ana María dice que no ha hecho, Ana María Tuesta dice que no ha hecho prospectiva. ¿Alguien más, por favor? Bueno, una de las cosas la principal preocupación que tenía ese plan es cuando nosotros hacemos análisis de escenarios, es que cuando hemos visto los ejercicios que se han hecho en el Perú, son ejercicios creativos, literarios. O sea, por ejemplo, un escenario decían, ya, todo es, pucha, el Perú se fue al desastre, la violencia se incrementó, la delincuencia aumentó, el crecimiento económico se fue abajo, ¿ya? Y después el otro decían, el escenario, todo, que todo iba espectacular, que el Perú se ha convertido, se ha convertido en líder, potencia de la tecnología, de la biotecnología, que son centros de investigación, en que vienen todos los investigadores del mundo, vienen a investigar a Perú. Otro que me gusta bastante es el escenario, ¿cómo se llama? De desastre ambiental, ¿no? Donde la economía ha crecido sin consideraciones ambientales, que los bosques están destruidos, la minería ha contaminado todo el país, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Si tú te das cuenta, ¿qué tienen en común todos estos escenarios que yo estoy mencionando? La principal característica es que están basados en la creatividad del autor. O sea, si yo tengo un participante que tiene una capacidad literaria para crear estos escenarios, espectacular. Pero eso no es lo que nosotros estamos hablando. Nosotros hablamos de escenarios predictorios, es lo que nos agarramos y decimos, oye, ¿qué pasa si esta variable 4, esta de acá, por una razón sustentada en la experiencia de los participantes y de los expertos que participan, en vez de tener este valor, se comporta como este valor de acá? ¿Qué significa? ¿Qué impacto va a tener sobre el resto de las otras variables? Entonces, ahí realmente es donde yo desarrollo mi escenario exploratorio 1, porque yo digo, ¿qué pasa si esta variable 5 se comporta como acá? ¿Qué impacto va a tener sobre las otras variables? ¿Sabes qué? No va a afectar esta variable, no va a afectar esta variable, pero esta variable 1 sí la afecta, porque el hecho de que yo me dispare acá va a jalar esta variable estratégica para acá. Y esta variable tampoco la afecta esta variable, por ejemplo. No la afecta la variable 4. Nos damos cuenta cómo este es un escenario exploratorio. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, ¿qué pasa? Que las tecnologías de la información, las tabletas, comienzan a salir unos programas inteligentes que están revolucionando la educación primaria. En consecuencia, ¿qué pasa? Tenemos que acelerar la entrega de tabletas a los alumnos para lograr tener impactos educativos. Ese sería un escenario exploratorio. El otro, por ejemplo, ¿qué podría ser un escenario exploratorio? Por ejemplo, que los profesores se organicen y tengan una resistencia a la evaluación de profesores. Eso realmente tendría un impacto negativo en la capacidad para poder identificar los buenos de los malos profesores. Entonces, eso afectaría también, sería un escenario exploratorio. Y así uno puede desarrollar 2, 3 escenarios exploratorios, pero todos estos escenarios exploratorios están sustentados en las variables. No es un escenario de imaginación, de crear escenarios positivos o negativos, ¿no? Y esa es la gran diferencia de los escenarios. Y una vez que yo termino esto, tanto para un sector como para un territorio, yo puedo elaborar un documento prospectivo que va a identificarte escenarios al año 2021, al año 2030, hasta el año 2030 exigimos los documentos prospectivos. ¿Y por qué exigimos el documento al 2030? Porque a partir del próximo año ya vamos a comenzar a trabajar en la metodología de cómo desarrollar el plan al 2030. Entonces la idea es que si yo tengo proyecciones de los sectores al 2030 y tengo los territorios proyectados al 2030,
la calidad de un plan al 2030 para el próximo plan va a ser muy superior a la calidad del plan actual. Entonces, y con con esta última fase yo termino la construcción de escenarios. ¿Hasta aquí les ha quedado claro o tienen alguna explicación de la fase prospectiva para ya pasar a la fase estratégica? Muy bien, paso a la fase estratégica. Ah, perdón, disculpen, me olvidé un puntito más. Aparte de identificar los escenarios, un tema importantísimo de esta fase es identificar los riesgos y oportunidades. Desde el escenario tendencial tú tienes que identificar los efectos positivos y negativos. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? Yo tengo una infraestructura educativa deficiente, claramente somos identificados. Entonces, ¿qué pasa? Esta infraestructura educativa deficiente, ¿cómo me impacta en las pruebas de puntuación S? ¿Positivo o negativa? ¿Y cómo me impacta en los programas de apoyo para aprendizaje? Entonces, por ejemplo, obviamente la infraestructura educativa deficiente tiene un impacto negativo en la prueba de puntuación S porque no genera un ambiente conduciente pues, a que los alumnos puedan estudiar. Por ejemplo, no cuentan con bibliotecas adecuadas, no cuentan con laboratorios, no cuentan con sala de estudios. De la misma manera, el desarrollo de la educación virtual obviamente va a tener un impacto positivo en los programas de apoyo para aprendizaje. Entonces tú puedes que del escenario exploratorio identificar los efectos positivos y negativos y de la identificación de eventos futuros que por su relevancia van a afectar al sistema, y esto me va a permitir identificar a mí los riesgos y las oportunidades que se van a presentar para todos los sectores o los territorios. En efecto, acá Luis Bravo me está escribiendo causa-efecto cierto con diagramas Ishikawa. En efecto, esto acá es un diagrama Ishikawa, ¿no es cierto?, que me va mostrando los riesgos y oportunidades que se van presentando a las variables estratégicas que de todas están explicando el modelo conceptual. Así es. Muy bien, veo entonces que Luis Bravo sí tiene algo de conocimiento sobre la metodología de perspectiva. A este tipo de diagramas se llama diagramas Ishikawa. Acá claramente hay una versión simplificada porque estos son, para cada uno de ellos se va desarrollando este tipo de diagramas. Así es. O sea, la idea acá es que tú con el escenario, tú partes para analizar riesgos y oportunidades, partes del escenario tendencial. Pero obviamente identifica los efectos positivos y negativos. Y obviamente el escenario exploratorio también identifica efectos positivos y negativos. De estos dos, más eventos futuros que tú puedes identificar por su relevancia, van a verte que te van a afectar el sistema y en consecuencia esos son los riesgos y oportunidades que vamos a ir desarrollando. Muy bien, acá hay una pregunta muy clara que dice, ¿qué diferencia hay entre el escenario tendencial y el escenario prospectivo? A ver si alguien lo puede responder para no estar repitiendo yo. Voy a retroceder un poquito para tenerlo claro. El escenario tendencial es el que está basado en el comportamiento, voy a rezar acá, en el comportamiento histórico de las variables. O sea, yo sé, por ejemplo, que si la infraestructura, yo tenía una cobertura, yo tengo la infraestructura, los colegios que cuentan con los 3 servicios básicos en el 2010 era 34%, en el 2011 era 37% y en el 2012 39%. Yo estoy seguro que en el 42, en el 2013, voy a llegar a 42.5%. Y en el 2014 voy a estar por el 45%. Si te das cuenta, voy avanzando más o menos 2.5% por año. Ese es el escenario tendencial. En cambio, por el caso, en el tasa de la cobertura, me estoy dando cuenta que esto no se está moviendo. Entonces, el escenario tendencial es que se siga manteniendo en ese nivel. O inclusive que está decreciendo un poquito. ¿Te das cuenta? Ese es el escenario tendencial. En cambio, el escenario exploratorio es uno que yo, en base a la experiencia de los expertos, me digo cómo va a ir comportándose. Por ejemplo, un escenario exploratorio en educación, que es un caso que nosotros hemos identificado que sorprende a muchos. Ahorita la matrícula escolar en los colegios públicos está disminuyendo a un ritmo muy fuerte. Si tú te vas, por ejemplo, a muchos colegios, tienes un montón de colegios que les falta alumnos, salones con alumnos. O sea, en vez de antes tenían 30 alumnos, ahora tienen 20, tienen 15. ¿Por qué? Porque mucha gente está matriculando sus alumnos en colegios privados con la creencia de que el colegio privado barato tiene una mejor educación que el colegio público, a pesar de que los resultados muestran todo lo contrario. Entonces, yo puedo decir exploratorio, ¿qué puedo decir? Puedo decir, ¿qué pasa si todo el mundo comienza
a pasarse a los colegios privados. Ese es un escenario expiratorio. O yo puedo hacer al revés, por ejemplo, ahora el nuevo ministro tiene un esfuerzo muy serio de mejorar la calidad de la educación y esperemos que tenga... ¿Qué pasa si al contrario, gente que puede pagar colegio privado se comienza a poner en el colegio público? Por ejemplo, ahorita con el tema de beca 18, el hecho de salir tú en el quinto de media por un colegio privado, de colegio público, te hace accesible a la beca 18 y eso es tremendamente atractivo para muchas personas de clase media. Entonces pueden ser papás que muy conscientes digan, no, yo para poder matricular a mi hijo en una muy buena universidad o inclusive que se puede estudiar al extranjero, es que le digo que se van en el quinto de media a un colegio público. ¿Se dan cuenta? Esos son escenarios exploratorios. Oh, no te preocupes, bueno, Silvia me está diciendo que recién se acaba de incorporar, no hay problema, no, perdón, estoy leyendo equivocado. Como te digo, Ana María Riquelme me hace una pregunta, ¿tener una infraestructura deficiente va a ser positivo para el programa de apoyo para aprendizaje? ¿Por qué? Acuérdense que este es un ejercicio. Yo acá la relación, yo la justifico como que un colegio que tiene pues sus aulas pintadas, que tiene sus baños, que tiene su parque de recreo, que tiene su biblioteca instalada, va a tener un mejor conducente, va a ser más conducente a que el alumno se sienta más vinculado a estudiar. Yo imagino que hay una relación positiva. Como te digo, este es un ejemplo ilustrativo. Puede hacer que eso no sea correcto. La verdad que ahí los expertos en educación, como ya me han dado a conocer cuando hemos usado este ejemplo, no está muy sustentado en la realidad. Y acá la idea es mostrar cuál es el estudio, el análisis lógico que está detrás de esto. El que tiene que hacer este esfuerzo obviamente es el sector de educación, en el caso de educación, así como el sector salud, en el caso de salud, y así todos los ministerios y de la misma manera los territorios. Espero haber respondido a tu pregunta, en este caso, Ana María. Siguiente. Entonces, con esta fase yo termino mi ejercicio, la fase prospectiva, y saco mi documento prospectivo donde yo publicaría pues documentos, escenarios al 2030. Y mírense lo importante que esto sería para los territorios, para las empresas públicas, para el sector privado. El que un sector como salud publique cuál va a ser sus proyecciones de crecimiento de la demanda de salud en los próximos 30 años. O el sector de energía y minas diga cómo va a desarrollar la oferta energética en los próximos 30 años. Esos son los temas relevantes a tratar. Y eso tenemos que tenerlo muy claro y es muy importante, darlo a conocer al sector público va a mejorar la calidad de las tomas de decisiones en el futuro. Y con eso terminamos la fase prospectiva, como les dije, y ya pasamos a la fase estratégica. Acá empezamos la fase estratégica. Otra vez vuelvo a mencionar, primero, este es un ejemplo ilustrativo. Segundo, en este caso la fase estratégica se aplica a los sectores y a los gobiernos regionales. Y el ejemplo que estamos desarrollando acá es un caso del sector de educación a manera de ilustración. Entonces, lo primero que yo hago en la fase estratégica es determinar el escenario apuesta. ¿Y por qué se llama escenario apuesta? No es porque es una apuesta aleatoria en el sentido de que gano o no gano, sino que es una apuesta inteligente, es una apuesta que yo he agarrado. Yo ya tengo mi escenario actual, que es este acá, que es el de líneas rojas. Yo ya tengo mi escenario óptimo que he identificado, que es todo perfecto, como Suiza. Tengo mis escenarios exploratorio 1 y tengo mi escenario tendencial. Yo tengo todos estos escenarios. Entonces ahora lo que yo digo es, ¿sabes qué? Yo estoy acá, yo estoy en mi escenario actual, estoy acá, y si sigo haciendo no voy a mover nada, mi escenario óptimo. Yo, la verdad que ahora de que he estudiado esta variable estratégica, yo digo, yo sí puedo llegar a 6 en 5 años. Yo puedo, esta de acá no la voy a poder mover en los próximos, pero yo puedo moverlo, perdón, este acá no lo voy a poder mover, disculpen, el escenario tendencial es el escenario verde, perdón, disculpen. El escenario verde es el escenario tendencial. El escenario azul es el escenario exploratorio y el escenario rojo es el escenario actual. Y yo ahora agarro y digo, yo haciendo este diagnóstico, yo puedo pasar a identificar, bueno, este es mi escenario apuesta. Yo digo, ¿sabes qué? No, yo no voy a hacer el escenario tendencial. Yo creo que en este caso puedo moverlo un punto. En el caso de la variable 2, yo puedo moverlo 2 puntos. En el caso de la variable 4, yo puedo moverlo 3 puntos. O sea, es una apuesta de a dónde yo quiero llegar. Y esa es la esencia también de la perspectiva. La perspectiva lo que te hace es que te dice,
No es que yo hago lo que adivinar el futuro, ni es hacer la tendencia, sino que yo construyo mi futuro. Yo parto del futuro a donde quiero llegar y comienzo a trabajar, a identificar cómo voy a llegar a ese futuro. Entonces, esa es la esencia. Entonces yo defino acá mi escenario apuesta y este es el escenario relevante para el cual yo voy a alegrar. Entonces, si tú te das cuenta, a la hora que yo estoy identificando este escenario apuesta y estoy dando estos valores, a lo que realmente le estoy dando valores es a las variables que explican, a estas variables que explican este modelo. Y estas variables, obviamente, de acá me van a permitir identificar la visión del sector. ¿Ya? Acá se construye de acuerdo al escenario apuesta y teniendo como referencia el escenario óptimo. Ojo, la idea de una visión es que sea un mensaje, esta visión es un mensaje que comunique una idea fuerza en función de estos valores. Obviamente, si tú te das cuenta, yo acá lo he puesto de una manera que no se debe redactar una versión en el sentido que llegamos a un 90% de cobertura de educativo, el 80% de locales educativos, no debe ser así, pero sí tiene que tener claro que debe transmitir este lugar óptimo entre la mezcla de escenario óptimo y escenario apuesto. La visión se utiliza y se construye para servir de motivador y movilizador de voluntarios hacia el fin común. Es a la vez de motivar, no solo a los que trabajan en la institución, sino a dar una señal a todo el sector público. Pero no solo es eso, sino también tú das una señal política. O sea, tú das una señal política porque le dices a toda la población a dónde está apuntando el sector o el territorio, y también le das una señal al sector privado porque le dices a dónde quieres llegar. Entonces, transmites una idea y esa es la fortaleza importante de tener una visión clara, y con esa visión también sería complementario el tema de los valores que pueda uno identificar en este caso. Ahora, lo que sí nos queda claro, y es un punto importante, es que cuando yo tengo mi escenario apuesta, yo rápidamente puedo pasar en este momento a tener también mis objetivos estratégicos, porque si yo tengo mis variables, cobertura educativa, yo esta mejorar cobertura educativa, que ya le he puesto estos valores de la apuesta, yo rápidamente esto lo puedo convertir en metas, porque claramente yo ya sé cuál es lo que estaba trabajando. Entonces, en este caso asumamos que yo tengo cobertura educativa y yo trazo como objetivos mejorar los niveles de acceso en educación inicial y mejorar los niveles de acceso en educación primaria. Y mi indicador, y acá miren cómo convierto la variable estratégica, la convierto en objetivo, indicador y meta. Tasa neta de matrícula inicial es el indicador, tasa neta de matrícula primaria, y la meta 98%, 97%. Y en infraestructura, garantizar los servicios básicos en instituciones educativas, y el indicador es porcentaje de instituciones educativas con servicio básico total sobre instituciones educativas, es 80%. Entonces, en cuenta lo más importante, que es fundamental en esta metodología. Estas variables que yo ya tengo que tienen la capacidad de ser medidas, las tengo que convertir en objetivos. Pero no es un objetivo solamente declarativo, sino que este objetivo tiene que tener su indicador y tiene que tener su meta. Esto de acá es fundamental en esta. Tú no puedes salir de esta parte de identificar los objetivos estratégicos, no puedes tenerlo solo en una cosa declarativa, tiene que tener su indicador y tiene que tener su meta. ¿Y de dónde la meta? Lo estás haciendo del escenario apuesta. No es una adivinanza, sino tú lo has construido en un análisis técnico sobre la evolución histórica, sobre el escenario óptimo y sobre lo que tú crees lograr en base al estudio profundo que has hecho sobre la variable estratégica. Entonces, acá es un tema muy importante también, el tema de que los objetivos deben articularse a los objetivos nacionales específicos, en el caso del sector, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante y este es el tema crítico, porque sobre este tema, una vez que yo tengo este tema de acá, cuando yo tengo este cuadro de acá, clave, yo recién en este momento, en la fase de seguimiento comienza a tener sentido, porque yo ya con esto ya yo puedo comenzar a hacer un seguimiento desde la fase estratégica hacia niveles más claros. La idea es obviamente que para un sector identificar un conjunto reducido de objetivos estratégicos. No es recomendable tener pues una cantidad ilimitada de objetivos, porque si no ya dejan de ser estratégicos, y esto también hay que tenerlo claro. Otro tema que es importante también desarrollarlo es que, un ratito me va a salir para borrar
descartar, y otra vez. Otro tema que es importante también tener en mente es que si te das cuenta, yo tengo esta variable cobertura educativa, pero esta cobertura lo puedo desdoblar en dos objetivos. En este caso, las dos son de cobertura, pero divididos para educación inicial y para educación primaria. Entonces, claramente yo lo puedo sin ningún problema dividirlo, porque me parece una mejor forma de medirlo. Y en el caso de infraestructura, yo sí tengo un solo objetivo. Entonces, te permite esta metodología tener cualquiera de los dos casos. Lo recomendable, obviamente, es que para una variable tú no tengas más allá, no es recomendable tener muchos indicadores. Porque si tú tienes muchos indicadores, después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si cumples uno, cumples bien, y el otro no lo cumples? ¿Cumpliste el objetivo o no cumpliste el objetivo? Bien difícil, ¿no? ¿Qué pasa si uno cumple y el otro no? Ahí te comienza ya, pues, aumenta el grado de discrecionalidad, y eso no es lo recomendable. Finalmente, entonces, ahora, como les decía, en la siguiente, este tema es importante tener claro que todo esto tiene que estar articulado. ¿Y qué significa la articulación? Y esto es lo que quería llegar. Que nosotros, como ustedes recuerdan en la primera clase, un mandato de la directiva y un objetivo de un mandato de ese plan y un objetivo clave de la directiva es lograr la famosa articulación plan-presupuesto. ¿Y cómo lo logro esta articulación plan-presupuesto? Es justamente teniendo claro que yo articulo no solamente por objetivos, sino también por indicadores y por metas. ¿Cómo es en la actualidad este tema? Mira, en la actualidad tú vas a un territorio, por ejemplo, y dice, ¿cómo es la articulación? Voy al plan estratégico, al plan de desarrollo regional concertado y veo ahí, mejorar la educación. Ah, educación, el plan nacional tiene educación, entonces están articulados. Si ustedes se dan cuenta, eso no es articulación. Eso es una articulación semántica, o sea, porque tiene educación y en las dos dice educación, está articulado. No, a partir de ahora la directiva, ¿qué te dice? El sector tiene que tener sus objetivos estratégicos sectoriales, tienen que estar articulados, este objetivo estratégico tiene que estar articulado a uno de los objetivos nacionales estratégicos. Pero ¿cómo se articulan? Por los indicadores también. O sea, este indicador tiene que ser o igual o tiene que haber una relación causal entre ellos. O sea, este indicador del sector tiene que estar causalmente vinculado a este. El caso de educación, por ejemplo. El indicador del sector es la prueba S. Explico, la prueba S es aquella prueba muestral que se toma, a todos los alumnos de tercer grado de educación primaria, ¿ya? Para evaluar su comprensión lectora y su comprensión matemática. Entonces, sin embargo, el objetivo nacional es la prueba PISA, que esta prueba PISA se toma a nivel internacional, a todos los países lo toma a los alumnos de primero y media y tercero y media, si mal no recuerdo. Entonces, claramente, pues, entre la prueba muestral que tomas en tercer grado y hay una relación causal, porque si tú vas mejorando en el tercer grado, ¿no? Definitivamente debe haber una mejora a nivel de primaria, de secundaria, porque un alumno, pues, que aprende a leer mejor en tercer grado va a poder aprender mucho más cuando esté en secundaria. Ese es un ejemplo de una relación causal. Esto hay que tenerlo muy claro. En ese contexto, de la misma manera, cuando yo entro al tema de las regiones, en el caso de las regiones, este objetivo regional, si tengo yo competencias exclusivas, y este es el tema clave, si yo tengo competencias exclusivas, debe ser una relación directa entre los objetivos nacionales específicos y los objetivos estratégicos regionales. Y esto sería idéntico que el comportamiento del caso sectorial. Sin embargo, en el caso cuando yo tengo estratégicas con competencias compartidas, acá sí es importante que la articulación del territorio, ya sea gobierno regional o gobierno local, porque sé que acá hay varias personas que trabajan en el gobierno locales, tiene que ser la articulación con el del sector. ¿Y cómo se hace? Se hace, este es el objetivo estratégico regional. Esta articulación tiene que conversar con el sectorial. Y les digo, porque si no, no puede haber vinculación, no puede haber articulación de planes. Por ejemplo,
¿Qué pasa actualmente? Si el objetivo sectorial, siguiendo con el ejemplo de educación, es el resultado de la prueba S, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Si tú vas a un gobierno regional y tú ves que su objetivo es mejorar la educación, y mejorar la calidad de la educación, y ves el indicador, ¿y qué te usa? Horas de capacitación a los profesores. Vas a otro gobierno regional y ¿qué encuentras? Porcentaje de asistencia de alumnos. Vas a otro número de horas promedio que se dictan a los alumnos. Entonces, eso no es. Ahora, ¿qué es lo que te dice la directiva? Si el sector identifica que es el resultado de la prueba S, tú, si vas a tener el mismo objetivo, tienes que usar el mismo indicador, pero obviamente focalizado a tu territorio. ¿Qué significa eso? Si acá yo tengo el resultado de la prueba S a nivel nacional, yo acá voy a tener el resultado de la prueba S a nivel del gobierno regional de Huánuco, por ejemplo. Y el otro gobierno regional al nivel del gobierno regional de La Libertad, y así sucesivamente. Y en el caso de la provincia es al distrito de Maynas, al distrito de, no sé, etcétera y etcétera, al distrito de Paita, a la provincia de Paita, por ejemplo. Entonces, esto de acá es idénticos, pero este está focalizado a nivel territorial. Este de acá, el indicador, está focalizado a nivel territorial. Y cuando yo paso a nivel, bueno, acá lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, en el nivel estratégico, tú identificas estos objetivos y estos indicadores y estas metas de manera que estén articulados a los objetivos nacionales mediante eso. Y una vez que yo he identificado estos objetivos, correcto, Luis Bravo hace un comentario que es importante, y ya lo he mencionado yo. Lo importante sería, si te das cuenta, nosotros no usamos el concepto de objetivo general ni objetivos específicos, nosotros usamos objetivo estratégico sectorial y objetivo estratégico regional. Y después hacemos objetivo estratégico local o objetivo estratégico institucional. Lo que quiero decir es que en este nivel de la fase estratégica solo usamos objetivo estratégico sectorial, ¿ya? Y los indicadores, pero tú puedes tener, por eso te digo, para una variable estratégica tú puedes tener varios objetivos estratégicos sectoriales, pero la idea es reducir este número de objetivos estratégicos y obviamente que tenga un solo indicador de preferencia. En algunos casos se puede aceptar hasta 2, pero más allá de eso no es recomendable. Sin embargo, en la práctica también tú puedes hacer una construcción de un indicador, pero realmente no recomendamos ese tipo de prácticas, ¿no? Siempre la idea detrás es buscar mejores indicadores y con eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de escribir Luis Bravo. ¿Ya? Entonces, una vez que, recuérdense que acá estamos en la fase estratégica, entonces una vez que yo termine esta fase estratégica, de la misma manera sería la lógica del gobierno local, en este caso articulado a los gobiernos regionales, ¿no? En lo que tengo competencias exclusivas me articulo al gobierno regional y en lo que tengo competencias exclusivas me articulo al plan nacional o al objetivo estratégico sectorial. Entonces, siguiendo. Entonces, una vez que yo tengo identificado estos objetivos estratégicos, una vez que yo tengo identificado mis objetivos estratégicos, ahora agarro y paso a identificar mis acciones estratégicas, que para parafrasear a Luis Bravo, un ratito que me perdí, parafrasear a Luis Bravo, nosotros más que usar otra vez para quedar claro, en vez de usar objetivo general y objetivos específicos, lo que usamos es objetivos estratégicos y después pasamos a acciones estratégicas. Entonces, en este caso, para continuar con el ejemplo de educación, lo que yo tengo es cómo yo logro garantizar los servicios básicos en instituciones educativos, y en este caso yo, por ejemplo, para este objetivo, yo lo primero que trazaría desde el punto de vista del sector es definir estándares de infraestructuras y servicios básicos. Podría ser una acción estratégica. La otra es lograr que hayan transferencias de recursos para que se construyan. Lo otro sería bueno tener un censo nacional de infraestructura educativa para saber cómo está el estado de los colegios. Y así sucesivamente voy avanzando en esta línea. Entonces está claro que yo puedo poner acá 3, 4, 5, 6. Otra vez, lo ideal es que para un objetivo estratégico no identifique pues 50 acciones estratégicas porque si no comienza a perder su valor. Más aún, y esto también hay que tener claro, yo puedo tener para este objetivo estratégico, para otro objetivo estratégico también puedo tener acciones estratégicas que contribuyan
a varios objetivos estratégicos. O sea, acá no hay una relación uno a uno. Esto hay que tenerlo claro. Por ejemplo, les comento el caso del CEPLAN. El CEPLAN tenía tenía 4 objetivos estratégicos. Tenía el objetivo 1, el objetivo 2, tenía el objetivo 3 y el objetivo 4. ¿Ya? Este acá era desarrollar el SINAPLAN. El número 1 era desarrollar el SINAPLAN. El número 2 era fomentar una cultura prospectiva. El número 3 era desarrollar el seguimiento y la evaluación de la gestión estratégica, y el 4 era el fortalecimiento institucional. Y nosotros identificamos que había una acción estratégica que iba a ayudar al 1, que iba a ayudar al 2 y iba a ayudar al 3, a los 3. ¿Y cuál era la directiva? La directiva, si tú te das cuenta, ayuda a la implementación del SINAPLAN, ayuda al desarrollo de la cultura prospectiva y ayuda al desarrollo de la gestión estratégica. Entonces tú puedes tener una acción estratégica que ayude a varios objetivos estratégicos. Acá no hay una relación exacta, lineal. Tú puedes encontrar ese tipo de ejercicios, y lo muestro ahora para que veamos qué tan adaptable es este modelo a cualquier realidad. Pero lo que sí me queda claro es que yo tengo que identificar estas acciones estratégicas. Y finalmente, y lo más importante que tener claro, es el siguiente paso, que es la ruta estratégica. ¿Y qué significa la ruta estratégica? Y esto tiene que ver mucho con el tema de gestión, con el cambio institucional. Yo siempre hago un ejercicio para entender la lógica de la gestión estratégica. Acuérdense que el fin del planeamiento estratégico es generar información para los tomadores, de la directiva es generar información para los tomadores de decisiones. Pero ¿cuál es el la finalidad de todo este proceso? Es brindar información a los tomadores de decisiones, de tal forma que ellos puedan tomar mejores acciones para lograr esos objetivos estratégicos. Y yo siempre les digo, por ejemplo, imagínense ustedes que a partir de mañana les nombran jefes de la dirección o de la institución en las cuales ustedes trabajan, pero yo les pido que se imaginen jefes o de una institución o de una jefatura de un área que ustedes conozcan bien. O sea, no les pido de algo que no conocen, sino de un área que conozcan bien. Entonces les digo, a partir de mañana tú vas a ser el ministro, o tú vas a ser el director o el gerente general de la institución. Entonces, ¿qué haces? Entonces, lo primero, todo el mundo va a decir, un buen grupo de ustedes va a agarrar y va a decir, ah, pucha, yo cambio todo. Porque esa es la reacción inicial. Pero la verdad de las cosas es que uno no puede hacer esos cambios, cambiar todo. Tú tienes que ser estratégico. Lo que tú tienes que hacer es cambio puntual. Entonces, ¿cómo haces ese cambio? Tú te exige que tú tengas que poner prioridades. Yo empiezo por 1, yo empiezo por 2, yo empiezo por 3. Por ejemplo, ¿qué pasó? Yo creo, y no sé si ustedes conocerán, pero CEPLAN en el último año ha avanzado notablemente. Hemos sacado la directiva, estamos sacando varios documentos, estamos interactuando el plan bicentenario, estamos interactuando con la PCM para definir políticas nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino el actual jefe, él agarró y se dio cuenta que en CEPLAN no tenía las competencias para hacer lo que mandaba la ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Agarró e identificó 4 o 5 personas que sí conocían el tema, que tenían experiencia en el sector privado, en el sector público para hacer planeamiento estratégico, y los contrató. Entonces, si tú te das cuenta, lo primero que tú tienes que hacer es formar tu equipo. Porque si no tienes el equipo, tu equipo líder, tu equipo que va a agarrar y va a generar el cambio en la institución. Entonces, después estas personas tienes que ponerlos en puestos claves, porque no es la cosa de tenerlos todos alrededor del presidente no haciendo nada, sino tienes que ponerlos en puestos claves. Y después tienes que agarrar e identificar, una vez que tú pones tu gente clave a la semana o a lo máximo a los 15 días, tienes que decirle, bueno, ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, el líder tiene que agarrar e identificar y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que apuntar en el año a lograr hacer esto. Ya, entonces vengan en una semana y díganme cómo logran este objetivo. Tú, jefe de personal, quiero que me logres esto. Tú, jefe de este órgano de línea, quiero que me logres hacer esto que no estamos haciendo. Por ejemplo, recoger la basura. ¿Qué necesitas para recoger la basura? El tema de serenazgo. A ver, ¿tú qué necesitas para mejorar la seguridad ciudadana? Entonces, ¿qué pasa? Yo les pido, entonces en 15 días van a agarrar y me va a decir el serenazgo. Mira, ¿sabes qué? El jefe de seguridad ciudadana me dice, ¿sabes qué? Yo necesito primero hacer una evaluación de todos los serenazgos para ver cuáles son los verdaderamente que tienen vocación de ser serenazgos y cuáles no tienen vocación. Después tengo que capacitarlos por 3 meses.
y después para esto tengo que desarrollar protocolos de cómo, por ejemplo, intervenir cuando ven un asalto, cómo ven cuando ven un problema de tráfico, cómo hacer intervenir con la policía. Es decir, tú no puedes hacer el cambio de la noche a la mañana, sino que hay una gradualidad, ¿no? Entonces, ese es el tema. Mira, tú me dices, hago un diagnóstico, y yo te digo, si tú te pones a hacer un diagnóstico, cuando tú has entrado y has entrado con tu equipito, te comen vivo, tienes que ser muy estratégico. Entonces, el diagnóstico tienes que hacerlo muy rápido y comenzar a hacer cambios rápidos, porque lamentablemente el sector público también te exige éxitos relativamente rápidos, porque si tú no comienzas a dar éxitos rápidos, la verdad es que después no puedes gestionar, te quedas estancado en el tiempo. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando de ahí? Y lo que se llama nosotros en planeamiento, en gestión estratégico, es la famosa la ruta estratégica. Y por eso he hecho toda esta explicación, porque esa es la ruta estratégica. ¿Qué significa? La ruta estratégica significa que yo pongo una prioridad a las cosas que voy a hacer. Entonces, en el caso de nuestra acción estratégica, ¿qué era? Acuérdense, garantizar los servicios básicos de las instituciones educativas, otra vez, este era el objetivo estratégico, y estas acciones estratégicas ahora yo le doy una prioridad. Y lo que digo, lo primero que tengo que hacer es el Censo Nacional de la Infraestructura Educativa. Después que hago eso, digo, definir los estándares. Porque quizás yo estoy poniendo unos estándares tremendamente altos y entonces voy a terminar en 2030 pues, para llegar a todos los colegios. Entonces quizás bajo mis estándares. O quizás, si yo me doy cuenta que los estándares son bajos, pero son necesarios y me falta un montón, entonces tengo que comenzar a pelear, a articular con el MEF, a decirle, mira, el tema de tener baño, electricidad y saneamiento en un colegio es fundamental para tener. Entonces yo necesito mejorar esto. MEF, comienza a negociar con el MEF, tienes que darme presupuesto porque esto es un tema clave. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Una vez que yo tengo mi censo, que yo tengo mis estándares definidos, entonces ahora sí yo puedo negociar en esta altura mejor con el MEF para que me pasen los recursos. ¿Se dan cuenta cómo hay una lógica de ir avanzando paso a paso en esta ruta estratégica para lograr los objetivos? Y ese es el objetivo de esto. Una vez que yo termino esto, miren lo que ya hemos hecho. En ese caso, yo ya tengo identificado mis objetivos estratégicos y mis acciones y la ruta, cómo voy a llegar. Y este es un tema muy importante también que se me había pasado, en todo caso ahora lo recalco. Muchas personas creen que un plan termina acá en identificar los objetivos estratégicos. Y eso es falso. Lo único que acá estoy diciendo es mi lista de buenos deseos. Ah, me gustaría que mejore la calidad de degustación. Ah, me gustaría que mejore la seguridad ciudadana. No, la clave y lo más difícil, y este es ponerse de acuerdo acá, es en el tema de las acciones estratégicas. Estas acciones estratégicas son fundamentales porque esta es la forma como me dice cómo voy a llegar y obviamente después viene la ruta estratégica. Pero las acciones estratégicas responden el cómo. Y eso es un proceso que se da en un contexto político. No olvidemos que nosotros estamos planeando en una institución pública y como tal hay un contexto político, hay un contexto de una burocracia que es resistente al cambio, hay un contexto que hay actores que están a favor y en contra de las medidas. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo. ¿Y dónde lo hemos hecho eso? En el análisis de las variables estratégicas que lo hemos realizado ya en la fase institucional. Entonces, con ese proceso, nosotros ya hemos terminado la fase, la fase estratégica y formulamos nuestro PCM. Bueno, como seguía diciendo, entonces, ahora entramos a la fase institucional. ¿Alguno ha tenido alguna pregunta hasta acá? Perdón, a la fase estratégica, a ver si hicieron alguna pregunta. Veo que no. Bueno, espero entonces que esté claro el mensaje. La fase institucional, como lo explicaba, acá sí lo realizan todas las entidades del sector público. Acá todas las entidades del sector público lo realizan. Y tengamos en cuenta una cosa. Lo primero que tenemos que tener claro es que el objetivo de una institución es lograr los objetivos del sector o los objetivos del territorio, ya sea un gobierno regional o un gobierno local. Muchas veces tenemos a ver, sobre todo las OPDs o las entidades que están adscritas a los sectores o a los gobiernos regionales o locales, como son los casos de las ETS, se ven aisladas de su rol de que están colaborando con el objetivo del gobierno local o del gobierno regional o del sector a que pertenecen. Y eso no puede ser.
Entonces nosotros sí empezamos primero con la misión institucional y tenemos que tener claro que esta misión institucional tiene que estar basada en las competencias y funciones de la entidad. Por eso que ya nosotros no permitimos que en la fase institucional, que es en el momento en que se hace el PEI y el POI, la institución tenga una visión diferente a la del sector. Tiene que ser la misma visión, ¿no? Y también tiene que tener los componentes de la modernización, de la política de modernización del sector público, y tiene que estar en el marco de la visión del sector. Esto es importantísimo para tener claro cuál es la razón de ser la entidad. No podemos perder el marco no podemos perder ¿cómo se llama? El marco legal en que se desempeña una entidad. Entonces, teniendo claro la misión institucional, ya nosotros pasamos. Se está cortando el audio. A ver, ¿me escuchan? 1, 2, 3, 4. ¿Mejoró el audio? Creo que he estado hablando muy rápido y por eso ha habido seguro un poco de problemas. Ya. Entonces, una vez que ya tenemos la misión institucional, ahora pasamos al siguiente, que es los objetivos estratégicos institucionales, indicadores y metas. Y otra vez, acá es lo mismo. Yo ya tengo mis objetivos estratégicos sectoriales, entonces yo paso ahora al objetivo estratégico institucional. Y en este caso yo lo que tengo es, yo pertenezco a un sector, yo tengo que decir ya, dentro de mi mandato marco legal, ¿qué objetivos institucionales debo lograr que van a contribuir a este objetivo estratégico sectorial? Y otra vez, esta relación no es una relación semántica, sino que tiene que haber una relación causal entre los indicadores. Y este es el tema clave. Este indicador de la institución tiene que estar vinculado al indicador sectorial porque es el mismo o porque hay una relación causal entre ellos. O si es en el caso de un gobierno regional, la misma relación, o si es en el caso de un gobierno estratégico local. O sea, estos deben estar vinculados. La articulación no solo es por lo semántico de la declarativo del objetivo estratégico, sino también por indicadores y por meta. Y eso espero que esté bastante claro. Entonces, en ese contexto, nosotros, una vez que ya tenemos identificados estos objetivos estratégicos institucionales, indicadores y metas, en ese momento pasamos a identificar nuestros objetivos estratégicos institucionales. Si yo tengo, por ejemplo, acá, garantizar los servicios básicos en las instituciones educativas. ¿Recuerdan? Este era mi objetivo estratégico sectorial. Entonces, yo acá tengo mi indicador, porcentaje de instituciones educativas con servicios básicos. ¿Cuál es el objetivo estratégico institucional del Minedo? Como ustedes saben, ¿quién es el que construye los colegios? ¿El sector o el gobierno regional? Obviamente el gobierno regional es el que construye, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno regional, entonces en el caso del Minedo, lo que tiene que asegurarse es que los gobiernos regionales incrementen el saneamiento físico legal de la infraestructura educativa. Esto puede ser, por ejemplo, un objetivo estratégico institucional del Minedo. ¿Y cómo lo mides? Porcentaje de instituciones educativas con saneamiento sobre el total de instituciones educativas. Y mi meta puede ser, pues, por ejemplo, 70% en 2021. Entonces, te das cuenta cómo este objetivo estratégico está vinculado acá. Otro objetivo, por ejemplo, muy característico del sector, es, por ejemplo, la impresión de los materiales educativos. Claramente la impresión, ¿no? La contratación del proceso de generación de los documentos de los libros de los libros que usan los estudiantes es una competencia nacional. La distribución a las regiones también es una competencia del Minedo. Pero una vez que llegan a las regiones, ¿quién es responsable de distribuirlas a todas las unidades ejecutoras o a las unidades ejecutoras de salud? Y es una responsabilidad del gobierno regional de educación. ¿No es cierto? Y después, ¿quién se encarga de entregar desde los gobiernos regionales a los colegios? Obviamente las unidades ejecutoras entregan a todos los colegios. Entonces, te das cuenta cómo cada entidad va asumiendo sus objetivos estratégicos en función de las competencias de cada institución. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, en este caso, yo ya tengo que para cada uno de mis objetivos estratégicos sectoriales, yo voy a identificar los objetivos estratégicos institucionales, puedo identificar muchos de ellos
de la manera que me van a permitir tener claro cómo voy a yo contribuir con el tema institucional. Acá es importante otra vez tener en claro, yo puedo identificar 50 objetivos estratégicos institucionales, pero eso no es lo que vamos a recomendar. Nosotros siempre vamos a recomendar que se aprueben un número reducido, porque el objetivo detrás de esto es claramente priorizar, o sea, que todos tengamos claros cuáles son realmente las variables estratégicas que van a tener impacto en mover lo que uno aspira que logre su sector o su territorio en el tiempo. Entonces, una vez que hemos tenido este paso, ahora pasamos a las acciones estratégicas, a las acciones estratégicas institucionales. Si yo tengo incrementar el saneamiento físico, legal e infraestructura educativa como un objetivo institucionalmente, yo rápidamente puedo identificar mis acciones estratégicas institucionales. ¿Cuáles son? La actualización por ejemplo, en este caso podría ser la actualización de la base de datos de saneamiento físico legal, estandarización de los procesos de saneamiento, generar incentivos de las instituciones educativas para ejecutar su saneamiento. Por ejemplo, le doy un premio, le doy un reconocimiento al director, les puedo dar inclusive transferirles plata, le digo a todos los que tienen saneamiento, yo les voy a transferir plata para sus proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, yo identifico todas las acciones estratégicas que me van a permitir lograr el objetivo estratégico institucional. Y una vez que yo tengo este objetivo estratégico, obviamente acá también paso yo a hacer mi priorización a través de la ruta estratégica. Primero es la estandarización del proceso de saneamiento, segundo es la actualización de la base de datos de saneamiento físico y legal, y tercero es generar incentivos. Se dan cuenta como hay una secuencia de implementar. Este es un tema importantísimo en planeamiento estratégico, de alguna forma que muchos de ustedes seguro han participado en ejercicios de planeamiento estratégico, identifican, por ejemplo, 5 objetivos estratégicos y asumen de que los 5 se van a implementar a la vez. Y eso nos queda clarísimo que no es así. Uno, para hacer cambio institucional, por ejemplo, tiene que primero identificar claro a dónde estás apuntando. Segundo, tienes que desarrollar un cuerpo de directivos líderes. Tercero, tienes que desarrollar a cada directivo líder, tienes que darle un equipo de trabajo para que pueda implementar cambio. Muchas veces ese equipo de trabajo para implementar cambio significa que tienes que contratarlo y desarrollar competencias o desarrollar competencias internas. Entonces te das cuenta que todo hay cambio y esa es la lógica detrás de esto, que para todo hay priorización y que para todo hay secuencia. Y en este concepto yo siempre digo que planeamiento estratégico al final del día es un gran ejercicio de priorización. Todo lo vas priorizando de un nivel de lo más estratégico hacia arriba hasta lo más hacia abajo. Y esto tenerlo claro. Antes de llegar acá, quiero regresar un ratito a este punto que es importante. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo llego a nivel institucional, yo quiero terminar con un conjunto de indicadores, de objetivos estratégicos institucionales e indicadores reducidos. Vamos a suponer que para una institución 14, 15 son más que suficientes, probablemente para un gobierno local deberán ser 20, 25. Pero si tú te das cuenta, y muy seguro, cuando tú te ves pues un gobierno regional, yo he visto gobiernos regionales que tienen sus PEI, sus POIs, tienen 500 hojas y tienen 200, 300 indicadores seleccionados. Como hemos explicado, uno ya a un nivel operativo de gestión institucional puede crear hacia acá abajo, niveles inferiores de objetivos operativos, pero esos ya no son estratégicos. Estos niveles operativos me van a ayudar a lograr estos objetivos estratégicos institucionales y son documentos que se crean internos de trabajo, pero ya no tienen que aprobarse dentro del marco del POI. Y esto es bien importante, porque nosotros hemos visto que los POIs cada vez van creciendo y creciendo más de tamaño, como les decía, pues actualmente tú tienes ministerios que tienen POIs que pasan las 1000 hojas, y tú tienes regiones que tienen sus PEIs que pasan, entre sus PEIs y POIs que pasan las 1000 hojas, y eso no es posible porque te quita muchos grados de libertad. O sea, tú para hacer gestión operativa, tú tienes que tener un cierto grado de libertad para poder tomar decisiones. No puede ser que para hacer un cambio de tu planeamiento operativo, tienes que sacar tú sabes que esto se aprueba pues por resolución del titular de la entidad, y eso realmente dificulta la gestión. Nosotros acá
solamente vamos a hacer seguimiento a las variables estratégicas y esto es lo que no quiero que se pierda de vista. Lo estratégico es lo que estamos apuntando. Nosotros vamos a hacer seguimiento a las variables claves. El resto es un nivel operativo y para eso estarán el gerente administrativo, el gerente de línea, el gerente de presupuesto, el gerente de logística, si es que lo hubiera, los que ya hacen seguimiento a estas variables más operativas. Ya eso hay que dejarlo claro. Como yo les mencioné en la clase anterior, si recuerdan, yo les dije de que si ustedes se dan cuenta, en la fase institucional, que es donde se hace, si recuerdan, se hace el PEI y donde se hace el POI, ¿ya? Es un proceso que se hace en el marco de la directiva, que si bien normativamente estos dos están separados, o sea, están reconocidos como documentos separados, en la normativa se hacen simultáneamente. En la práctica realmente el POI es un anexo del PEI. Esto tienen que tenerlo muy en claro. Más aún, en la práctica este PEI se reduce de tamaño y el POI se reduce notablemente de tamaño. En esencia se convierte en un cuadro Excel un poco grande, pero no tan grande, es un anexo del PEI. Y el PEI se adecúa a la formulación, a la programación multianual del MEF. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si yo estoy terminando el año, imaginemos en el futuro, para no ya, yo estoy terminando el año 2015, entonces antes de que termine el 2015, yo tengo que tener mi PEI y mi POI aprobado. ¿Y para qué va a ser? Para el año 2016, 2017 y 2018. Y mi POI va a ser obviamente solamente para el 2016. Y después tengo mi programación a 3 años. En el marco de que ya el Ministerio de Economía y Finanzas te está exigiendo una programación multianual de presupuesto. Al siguiente año, es decir, cuando yo voy durante el 2015, para acabar el 2015 y empezar el 2016, otra vez yo vuelvo a formular mi PEI para el 2016, 2017, 2018, o sea, PEI 2016, 2018. Y obviamente el anexo va a ser el POI, donde van a estar las actividades estratégicas del año solamente 2016. ¿Les quedó claro eso? Porque eso sí quiero que lo tengan bien claro. ¿Les ha quedado claro el concepto del PEI y el POI, cómo se está haciendo en un solo momento para los próximos 3 años en un carácter multianual y cómo se reduce sustancialmente este tipo de documentos en tamaño? ¿Ok? Es importante eso tenerlo claro. Si tienen alguna inquietud, aprovechen para preguntar ahorita. Entonces, una vez que yo tengo, entonces, miren lo que quiero ver. Si ustedes se dan cuenta, en este momento, yo he identificado la ruta estratégica acá, en esta priorización, perdón, disculpen, voy a avanzar, me he retrocedido sin querer queriendo, un ratito. Yo cuando llego acá acaba mi PEI, en esta priorización. Entonces, ahora yo paso a hacer mi POI, y mi POI lo único que yo hago es, yo tengo mi acción estratégica institucional, y sobre esta acción estratégica institucional que se llama actualización de la base de datos saneamiento físico legal, yo agarro y digo, acá tengo mis acciones estratégicas. ¿Están de acuerdo? El POI, ¿qué significa hacer? Es para cada una de estas acciones estratégicas, es identificar mis actividades, y hay estas actividades, por si acaso, quiero ver que son diferentes a estas actividades presupuestales, son las actividades en el marco, actividades para lo, yo le voy a llamar por ahora actividades POI, y esta le voy a llamar actividades presupuestos. ¿Está clara la diferencia? Estas son actividades presupuestos y estas, acá son las actividades POI, las que están con asterisco. Porque, ¿qué es lo que voy a decir? Si yo quiero actualizar mi base de datos legales de saneamiento física legal, yo voy a tener que tener contratación de encuestadores y voy a tener que tener capacitación de encuestadores. Estas actividades me van a dar, y después obviamente realizar la encuesta y así sucesivamente yo sigo hacia acá, ¿no? Pero recuerden que acá estamos en un ejemplo. Estas actividades POI son los que van a complementar esta acción estratégica que está articulada obviamente a un objetivo estratégico institucional, que está articulada a un objetivo articulado a un objetivo estratégico sectorial y que está articulado a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo hay una lógica que va desde el objetivo estratégico nacional hasta esas actividades a nivel institucional, cómo se va enganchando? Entonces, estas actividades, esto es lo que va a ir en el POI. Y esto es lo primero que hay que tener claro
en este concepto, en este tema, para que tengan claro. El segundo punto, y entonces ustedes se dan cuenta, estas actividades para cada acción estratégica es lo que realmente se va a desarrollar en el POI. Y después viene la parte más importante y probablemente la que también muchos de ustedes están interesados es cómo se vincula esto con la estructura programática del presupuesto. Entonces, en este caso, el ejercicio que nosotros hemos usado, los que conocen, articular estas actividades con las acciones centrales y con las ABNOP, o sea, las acciones que no resultan en productos, es muy fácil porque claramente yo me doy cuenta, pues, cómo puedo hacer el matching. Donde realmente se puede encontrar un pequeño grado de dificultad, pero que no es tanto, es en los programas presupuestales, que es este caso que mostramos acá a continuación. En este caso, nos damos cuenta de que la actualización que este programa presupuestal, esta acción estratégica está vinculada nos damos cuenta que estas actividades de acá, disculpen un ratito que estoy acá, el puntero se me ha ido, estas actividades de acá están vinculadas a estas actividades presupuestales, o sea, claramente yo me doy cuenta que la contratación y la capacitación de encuestadores está vinculado a estas dos actividades, locales escolares, con instituciones de primaria, con conocimiento adecuado para su funcionamiento. Y si ustedes se dan cuenta, probablemente está pues vinculado dentro de estas actividades, los que saben de presupuesto, a una tarea, a una meta específica dentro de ese tema, dentro de estas actividades. Entonces, yo claramente acá establezco el vínculo con el presupuesto. Ahora, yo sé que esta actividad y esta actualización de base de datos física legal está vinculada con la categoría presupuestal, que es el programa presupuestal, logros de aprendizaje de estudiantes de educación regular. Entonces, esto tengo claro que ya yo tengo la categoría tal, ya tengo el producto y ya tengo inclusive articulado hasta nivel de actividad. Pero dense cuenta en dónde se establece el vínculo. Acá es donde se comienza a trabajar el vínculo entre ambos y lo relaciono después obviamente de hacia categoría presupuestal. Este es cómo hago yo la vinculación para el presupuesto. Hay que ser conscientes, primero, la primera conclusión de esta presentación, hay que ser conscientes de que esta vinculación es un proceso que va a ir afinándose con el tiempo. Estoy seguro que institución por institución, caso por caso, se van a encontrar dificultades y ahí va a tener que verse la experiencia de los programadores, de los planificadores con los programadores para poder hacer esta articulación fina e ir mejorándola en el tiempo. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro, ¿cómo se llama? En este momento. Y una vez que terminas ahí, nosotros ya con eso terminaríamos esta presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? En este caso, todavía nos queda 10 minutos porque hemos empezado 10 minutos tarde. Así que no se me vayan, por favor. ¿Alguna pregunta para seguir en todo caso con la última fase, que es la fase de seguimiento? Ah, qué buena función. Mira, lo que tú tienes que tener claro es que la forma como ves el planeamiento estratégico a este nivel de actividades y la forma como tú ves el programación presupuestal a nivel de esto es muy diferente. Y eso sí hay que tenerlo bien claro. A este nivel de acá que tú estás viendo es un nivel bastante grueso todavía. Entonces, en ese nivel, por ejemplo, acá no lo hemos hecho ilustrativamente, pero probablemente lo que va a terminar acá como una acción estratégica va a ser la actualización de la base, o sea, va a ser un nivel grueso. Entonces, yo acá voy a tener que generar, ¿cómo hago, por ejemplo, cómo esta actividad gruesa la desdoblo en niveles de detalles? Ahí viene la labor de los programadores, o sea, qué recursos voy a utilizar, para eso ya yo tengo mi cuadro de requerimientos, etcétera, etcétera. Ahí es donde nosotros sí creemos que hay mucho campo para trabajar que ya el nivel estratégico no desarrolla. Yo no veo que se esté superponiendo el nivel de los programadores que tienen que ver un poco más con determinar el costo presupuestal de estas actividades en función de esta correlación de las actividades POI. No lo veo yo ninguna
que se están superponiendo funciones. Además tienes que tenerlo claro, y yo siempre lo digo de esta manera, tú mismo acá te das cuenta que esta articulación entre presupuesto y planes estratégicos no es una articulación fina, pues porque en algunos casos estas actividades pueden estar articulándose acá con un nivel de actividades de presupuesto muy baja, o con una meta, con una tarea, o con ni siquiera está pues a nivel presupuestal muy fino, y en cambio acá puede ser, y viceversa, a veces acá una actividad puede ser muy específica o muy general o muy específica, y acá los niveles de desarrollo son diferentes. Entonces esa no se ve, no es tan fino. Me explico quizás con un ejemplo para llevarlo. Mira, el ejemplo del programa articulado nutricional. El programa articulado nutricional, el ejemplo de las vacunas. La responsabilidad del MINSA como institución es comprar las vacunas a tiempo. Si tú te das cuenta, en su fase institucional, asumiendo que tienen su variable estratégica, después obviamente disminuir la desnutrición, y todos sabemos que la vacunación de los niños es un componente fundamental para lograr eso, está reconocido en su programa articulado nutricional. Entonces, la compra de las vacunas, por ejemplo, a tiempo, que hace una compra anual que hace el Ministerio de Salud y es una compra internacional, tiene que realizarse el primer trimestre, porque si no se realiza el primer trimestre, las vacunas no van a llegar a tiempo a todas las regiones y vamos a generar una escasez en las regiones, en todas las postes de salud, y en consecuencia vamos a deteriorar el logro de este resultado estratégico que es para el Estado, que es de disminuir la desnutrición crónica. Entonces, date cuenta, esa actividad, compra de vacunas, que sea una actividad en este nivel de POI, la compra de las vacunas. Para el primer trimestre yo tengo esta acá. A nivel de presupuesto, ¿cómo presupuestarías tú eso? Esa contratación de vacunas tiene que ver con probablemente viajes de funcionarios que tienen que ir a la Organización Mundial de Salud, cotizaciones, no sé si te das cuenta. Hay un montón de actividades a nivel presupuestal que se van detallando, que ya es un conjunto de estas actividades. Obviamente que al principio no va a ser muy fina este afinamiento, porque hay muchas limitaciones. Uno de los casos también que complejiza bastante es el tema de los recursos humanos. Normalmente la mayoría de las instituciones tiene sus recursos humanos como una sola actividad de gasto. O sea, y están todos metidos en OGA, entonces no sabemos, los recursos humanos no están distribuidos por los objetivos estratégicos. Entonces ahí va a haber muchos problemas de cómo hacer esta vinculación plan-presupuesto, y por eso decimos que es un proceso que va a ir migrando, lográndose en el mediano plazo. Pero pensemos más adelante en el futuro. ¿Qué pasaría? Imagínate en el futuro cuando todo esto esté vinculado notablemente. Nosotros vamos a saber cuántos recursos del Estado está asignando para lograr el Objetivo Nacional Estratégico 1, cuántos recursos estamos logrando para lograr el Objetivo Nacional Estratégico 2, que es el acceso. Pero no solo eso, sino que vamos a poder mapear todas las actividades estratégicas y todas las acciones estratégicas que estamos tratando de hacer todas las entidades del sector público para contribuir a un objetivo estratégico. Mira lo poderoso que es y cuánto presupuesto le estamos asignando. Y esto ya lo hacen muchos países del mundo, todos los países desarrollados. Tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, y tú encuentras ahí mejorar la calidad de educación en el sector, y tú puedes mapear cuánto se está gastando para ese objetivo estratégico sectorial, cuánto se está gastando de plata, porque está hasta presupuestado. Entonces, esa es la idea del planeamiento estratégico. Yo siempre doy un ejemplo que me voló la mente, que me pareció muy impresionante, es el caso del sector defensa de Estados Unidos. Si ustedes entran a la página web del sector defensa de Estados Unidos, o sea, lo que es el Ministerio de Defensa, ustedes saben que ellos tienen un objetivo estratégico que se llama asegurar, es mantener la seguridad global. Otra vez, mantener la seguridad global. ¿Y qué tienen presupuestado dentro de eso? Bueno, ustedes no sé si saben, lo que les gusta un poco los temas militares. Estados Unidos tiene un ejército en cada uno de los continentes. En el continente americano se llama el ejército que está en Panamá. Todo el mundo habrá escuchado la base, el ejército de Panamá, el ejército de Comando Sur. En África tiene otro ejército. En Corea, que es en el Asia, tiene otro ejército. Y en Europa tiene otro ejército.
Entonces, aunque usted en ese objetivo estratégico están desde los portaaviones que maneja cada uno de esos ejércitos, las fuerzas aéreas, los repuestos de los aviones, hasta las botas de su personal militar y sus hospitales de salud. Todo eso está mapeado al logro de ese objetivo estratégico. De tal forma que Estados Unidos sabe cuánto está gastando en ese objetivo estratégico. Miren esa vinculación entre el presupuesto y el planeamiento estratégico. Y eso es lo que aspiramos a lograr en los próximos años en este tema, ¿no? Para eso estamos trabajando arduamente con el MES para lograr esta vinculación plan-presupuesto. Y obviamente somos conscientes que ya el MEF ha ido a pasos bastante fuertes y nosotros recién estamos empezando, pero sí creemos que hay mucho campo para trabajar. Estamos trabajando en una guía de articulación plan-presupuesto que debe estar publicada en los próximos, no debe estar dándose a conocer a mediados de este año. Probablemente en los próximos par de meses debemos tener un producto interesante para publicar. En ese contexto sí quería pasar rápidamente, en 5 minutos, les pido de su paciencia, por favor. Yo sé que estamos cansados, pero sí me gustaría cumplir los objetivos. Es que quiero hacer una partecita más que estaba acá un ratito, que es el último componente, que es el componente de la fase estratégica de seguimiento. Yo quiero un ratito que se me ha perdido. Entonces, en esta fase de seguimiento tenemos nosotros que, a diferencia de las otras fases, es una fase continua. Si ustedes se dan cuenta, no es como la otra que es secuencial, como les señalé. Y acá son 3 procesos bien claros. Y el primero que les voy a dar es el de la fase, la fase de coordinación con los órganos de la entidad. ¿Qué significa? Que en este caso, por ejemplo, en el organigrama estrictal, el órgano que tiene la competencia de planeamiento estratégico es la Secretaría de Planificación Estratégica. Y esta Secretaría de Planificación Estratégica ya es el responsable de coordinar, integrar, formular y monitorear y evaluar la política de objetivos estratégicos del sector de educación. Entonces, en este contexto, este órgano es el que tiene que coordinar con todos los órganos de línea de la entidad, con los gobiernos regionales, para comenzar a generar, de tal forma de comenzar a establecer el seguimiento y los protocolos de las variables a las cuales vamos a hacer seguimiento. Porque uno de los problemas que podríamos tener, que sería crítico, es que no estemos haciendo seguimiento a las variables que hemos identificado en todo el proceso anterior. Una vez que yo he coordinado y hago claro de que me tienen que estar alimentando esta información, paso a la siguiente, que es recopilación y análisis de información. Eso significa recolección de datos para la medición del indicador, significa organización y procesamiento de los datos recogidos, desarrollo del soporte informático, probablemente si es mucha información, que en estos casos, como creo, nosotros vamos a hacer un soporte informático para todas las entidades, pero si ustedes quieren pueden desarrollar su propio soporte informático, identificación de la información para el seguimiento y elaboración de los reportes de seguimiento. Y ojo, y cuando yo digo acá reportes de seguimiento, es que se realiza la comparación entre la meta y el resultado de la medición del indicador. Esto hay que tenerlo claro, porque este es un ejercicio relativamente simple que se debe hacer con mucha regularidad cuando yo voy recogiendo la información mes a mes de las variables que estoy haciendo seguimiento. Pero acá sí quiero tener claro y hay que diferenciarlo. Estos reportes de seguimiento hay que diferenciarlo con la elaboración del informe de análisis estratégico. Este es un documento que se genera trimestralmente. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer acá? Acá yo tengo que hacer las variables estratégicas. Yo tengo que identificar mis avances y brechas de metas y resultados de los indicadores según un objetivo estratégico. Mi análisis, es decir, por qué estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo estos objetivos estratégicos y los avances que he avanzado. Acá yo tengo que ser crítico, porque estos críticos es donde tú tienes que venderle la información a los tomadores de decisiones. Tienes que identificar tus riesgos y tus oportunidades. O sea, acá yo tengo que ver qué riesgos se están presentando. Vamos a suponer que si tú eres un gobierno regional y ya has dicho que vas a hacer, por ejemplo, una planta de tratamiento de la basura o una planta de tratamiento de aguas servidas, y tú estás viendo que la población del local te está haciendo mucho problema, entonces es importante de identificar esos riesgos, pues, porque si tú lo adviertes, después el sector no va a tener claro cómo enfrentar esos problemas políticos que se pueden presentar en el futuro. Y finalmente, conclusiones son justamente buenas, hacer una síntesis de todo esto
Y finalmente es las recomendaciones, es medidas correctivas, es decir, oye, toma estas medidas, y medidas preventivas es para prevenir los posibles riesgos y oportunidades prevenir los posibles riesgos que se van a presentar, escenarios negativos que se te presenten en el futuro. Entonces, si tú te das cuenta, este tipo de análisis, esto es, al final del día, el fin de todo este proceso para que alimente a los tomadores de decisiones y comiencen a tomar mejores decisiones. Este documento debe ser un documento corto. No estamos hablando de un documento de 80 páginas, sino un documento de máximo 6 páginas, muy sintético para decirle al tomador de decisiones qué está pasando. Y si encuentra un problema y no tiene claro, entonces ahí va a agarrar y va a levantar el teléfono al jefe para decirle, oye, explícame esto, y le va a levantar el teléfono y va a llamar al área funcional. ¿Por qué está pasando esto? Tenemos que corregir. Y ahí es donde realmente se logra el fin y el propósito de esta directiva, que es comenzar a tomar correcciones de rumbo para lograr y alcanzar los objetivos estratégicos, que es lo que deseamos alcanzar y lo que deseamos lograr en el mediano plazo para cumplir los objetivos nacionales del país. Y de esa forma vemos entonces, uno, que logramos que las entidades comiencen a hacer gestión estratégica, y sobre todo logramos lo que decíamos acá, es que vemos que todas las instituciones tienen claro cuál es el norte, se articulan mejor los esfuerzos entre el área para lograr los objetivos, y sobre todo vemos que todos están articulados para lograr la famosa visión del país. Entonces, con esto termino esta parte de mi clase, y sí me gustaría tener algunas preguntas que tengan ustedes. Bueno, muchas gracias. A los pocos que quedan ya identifiqué las preguntas. No había ninguna pregunta sin responder. Hasta luego. Buenas noches.